Hola mi querido amigo o amiga, bendiciones abundantes para ti y los tuyos. Qué dicha poder darte la bienvenida a Conociendo al Salvador, nuestro encuentro especial con las Sagradas Escrituras para conocer mejor a Jesús y aprender más de su palabra y su plan de salvación. Soy tu facilitador, Julio César Labrador, y en esta oportunidad continuaremos con la serie de temas que tienen que ver con los 10 mandamientos. El episodio de hoy lleva como título Comentando las palabras del Salvador, parte 2. Como sabes, en el programa pasado nos detuvimos en los 3 mandamientos iniciales y ahora completaremos el análisis de la primera tabla del Decálogo tocando el cuarto. Los otros 6 los dejaremos para más adelante. Te recuerdo que en el programa anterior dijimos que poner cualquier cosa o persona antes o primero que Dios equivale a tener un Dios ajeno. También mencionamos que ni siquiera una representación del Creador era admitida por Él, ya que no existe nada que podamos asemejar a su grandeza y a su carácter. Finalmente concluimos que, como el nombre de Dios se refiere a su reputación, tomarlo en vano significa asumir su misericordia livianamente. Ahora adentrémonos en el cuarto mandamiento, haciéndonos preguntas sobre él que sean respondidas directamente por la Biblia. Comencemos con la siguiente. ¿Por qué este mandamiento inicia de manera diferente? Si haces memoria, los preceptos anteriores empiezan con una negativa, diciendo que con el poder de Dios, su pueblo llegará a no tener dioses ajenos, no hacerse imágenes y no tomar livianamente su nombre. Pero el cuarto, en lugar de iniciar de esa manera, lo hace de forma afirmativa. Leamos Éxodo 28. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Aunque la traducción se usa en modo imperativo, la verdad es que en el texto hebreo este verbo, acuérdate, está en infinitivo. Y se utiliza una construcción gramatical difícil de trasladar a los idiomas modernos. La palabra traducida como acuérdate es el verbo sacar, que significa marcar o ser recordado. De esa expresión se desprenden 2 ideas fascinantes. La primera es que solo puede ser recordado algo que se sabe de antemano, y la segunda es que entre todos los otros días de la semana, el de reposo debía ser diferenciado de los demás por marcación. De esto se originan algunas preguntas como por ejemplo, ¿desde cuándo conocía el pueblo judío el día de reposo para ahora acordarse de él? Sobre eso tenemos 2 respuestas en las Escrituras. La primera tiene que ver con un acontecimiento milagroso que se repetía cada semana y que comenzó a llevarse a cabo en el desierto en donde se encontraban desde que salieron de Egipto. Por favor, lee conmigo Éxodo capítulo 16, versículos 4 y 5 y después versículos 13 al 25. Y Jehová dijo a Moisés, He aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el 6º día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Y venida la tarde, subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado. Recoged de él cada uno según lo que pudiere comer. Un comer por cabeza conforme al número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más, otros menos, y lo medían por gomer. Y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día y crió gusanos y hedió. Y se enojó contra ellos Moisés. Y lo recogían cada mañana,
cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba, se derretía. En el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gomeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo: esto es lo que ha dicho Jehová: mañana es santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se aguzanó ni hedió. Y dijo Moisés: comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová. Hoy no hallaréis en el campo. 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo, en él no se hallará. Esta historia es sumamente interesante. Tiene que ver con el sistema que Dios usó para sustentar en el desierto a un pueblo que fácilmente pasaba el 1.000.000 de personas. Pues bien, cada mañana con el rocío, el suelo quedaba cubierto de un alimento celestial llamado maná. Y cada familia debía recoger lo que necesitaba antes de que el sol calentara, porque se derretía con su calor. No se podía conservar de un día para otro, ya que se aguzanaba. Sin embargo, aunque esto ya es un milagro sorprendente, sucedía uno aún mayor cada fin de semana. El día sexto caía doble porción de maná y cada familia debía recoger una parte para ese día y otra parte para el siguiente. La razón es que en el séptimo no se enviaba alimento, pero lo que se guardaba desde el anterior se conservaba milagrosamente, cosa que no sucedía ningún otro día. La razón por la que no caía era precisamente por ser el día de reposo. Y como esto sucedió antes de ser entregados los 10 mandamientos, esta es la primera respuesta de por qué debía el pueblo acordarse del día de reposo. Pero había una ocasión mucho más anterior y que seguramente todo hebreo conocía muy bien. En el relato de la creación del mundo, Génesis 2 del 1 al 3 dice lo siguiente: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Esto nos indica que se cataloga a ese día como de reposo, porque Dios mismo reposó en él luego de terminar la creación. Además, también nos dice por qué debe ser marcado por el pueblo. La razón es que Dios mismo lo había diferenciado de los demás al bendecirlo y santificarlo. Finalmente, el mandamiento dice que el pueblo también debía santificar ese día, lo que nos lleva a aclarar que santificar significa apartar para un uso santo. Es decir, que como Dios lo diferenció de los demás, el pueblo debía ponerlo aparte para un propósito sagrado. Pero volvamos al relato del Decálogo. ¿Cómo se debe santificar el día de reposo? La respuesta la encontramos en los versículos siguientes. Te invito a que me acompañes en la lectura de Éxodo capítulo 20, versículos 9 y 10. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. La Biblia explica con mucha claridad que santificar el día de reposo consiste en interrumpir la jornada laboral el séptimo día con el objetivo de tener un reposo para Jehová. Es decir, olvidarnos de las tareas cotidianas para dedicarnos al Señor de una manera que resultaría imposible durante el tiempo destinado al trabajo. Nota bien que Dios en ningún momento invita a la improductividad. Al contrario, manda que nos concentremos en ser altamente laboriosos por 6 días. Pero remarca que aunque eso sea algo bueno, debe ser culminado con algo mejor: parar para consagrarse a Dios. Como santificar significa apartar para un uso santo o sagrado, santificar el día de reposo es apartarlo para que sus horas sean dedicadas a Dios y a sus cosas de una manera exclusiva. No debe haber competencia entre los intereses materiales y los espirituales. Y con eso la prosperidad no solo se centrará en lo temporal, sino en lo eterno. Maravilloso, ¿verdad?
Sin embargo, el texto es muy específico al decir que no solamente el padre de familia debe parar sus labores en el séptimo día. También se aclara que sus hijos, sus siervos y animales deben hacerlo. Incluso los extranjeros que vivan entre ellos deben recibir la bendición de ser expuestos al descanso en ese día. Pero existe un motivo detrás de todo esto, y Dios está interesado en que se sepa. Por lo tanto, ante la pregunta, ¿cuál es la razón por la que el pueblo de Dios debe apartar el día de reposo y santificarlo? La lectura de la última parte del cuarto mandamiento nos da la respuesta. Éxodo 20:11 expone lo siguiente: porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Como resulta evidente, Dios desea que apartemos el séptimo día para dedicarnos a Él, porque Él mismo ya lo había apartado, dejando sus labores para dedicarse a nosotros. Es decir, que en la creación del mundo, nuestro Hacedor culminó sus tareas y se dedicó a reposar. Eso no significa que se acostó porque se sentía exhausto, ya que por ser todopoderoso, el Señor jamás se cansa. Lo que la Biblia quiere decir fue que cesó al concluir su obra y puso aparte ese día después de haberlo declarado bendito. Muy bien, hasta ahora sabemos que el día de reposo es el séptimo día de la semana, según hemos leído reiteradamente. ¿Significa esto que equivale al domingo? Aunque la respuesta parezca afirmativa, te sorprenderás de lo que la misma Biblia dice al respecto. Te invito a que encontremos la respuesta en el relato de la sepultura y muerte de Jesús, descrita en Lucas capítulo 23, versículos 54 a 24:6. Es decir, que vamos a leer la última parte del capítulo 23 de ese evangelio y la primera parte del capítulo siguiente. Mira cómo dice el texto. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas, prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Como puedes ver, aquí se nos mencionan 3 días relacionados con los siguientes acontecimientos. El Señor muere y es sepultado durante el día de preparación, antes que empezara el día de reposo, el cual fue guardado conforme al mandamiento por las mujeres que deseaban ungir el cuerpo del Salvador. Y finalmente, cuando van muy temprano, el primer día de la semana, encuentran que su Señor no estaba en el sepulcro porque había resucitado. El día de preparación no es otro que el sexto, donde se realizaban todos los arreglos para poder dedicar el séptimo a Dios, porque es el día de reposo. Y el siguiente es el día inicial de la semana en el que nos debemos ocupar en las labores comunes. Pero lo realmente importante es que todo el mundo cristiano sabe cuál fue el día en que el Señor se levantó de la tumba. Lo llamamos Domingo de Resurrección. Y si algo más queda claro durante la Semana Santa, es que el Redentor murió en la tarde del Viernes Santo. Eso no deja dudas sobre el hecho de que, según la Biblia, el séptimo día de la semana es el sábado. Por eso los judíos observan ese día y lo dedican a la adoración. Lo hacen no solamente porque Dios lo mandó en el 4º mandamiento del Decálogo, sino porque antes de que existieran como nación, Dios ya lo había apartado desde la misma creación de este mundo. Por algunos dirán, el sábado es para los judíos. Los cristianos festejamos el día en que nuestro Señor resucitó.
Pues bien, el Salvador se expresó de manera clara en lo referente a para quién fue dado el día de reposo sabático. Mira el registro de sus palabras en Mateo capítulo 2, versículo 27. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. El Señor aclara que Dios hizo el sábado para el hombre y el momento en que el sábado fue hecho corresponde a la creación del mundo. En ese entonces no había judíos, sino que el ser humano estaba representado como raza por nuestros primeros padres, Adán y Eva. Eso significa que cuando Jesús dice que el sábado fue hecho por causa del hombre, se está refiriendo a toda la humanidad, lo que nos lleva a la conclusión que el día de reposo no es un asunto de los judíos, sino de todo el género humano. Finalicemos este análisis con una pregunta más. ¿Cómo debemos considerar el sábado los creyentes? La respuesta la encontramos en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 58 y los versículos 13 y 14. Mira cómo nos dice la versión Reina Valera antigua. Si retrajeres del sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y al sábado llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no haciendo tus caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Me encanta el lenguaje que este texto usa para que nos sintamos con respecto a la observancia del sábado. Nos invita a llamarlo delicia o deleite santo y glorioso del Señor, que nos lleva a disfrutar de Dios, es decir, de su presencia. Y eso finalmente conduce a que cabalguemos sobre las alturas de la tierra y comamos de la heredad de Jacob, porque es una promesa del mismo Creador. En los propósitos de Dios, el sábado es para nuestro deleite, y el hecho de dejar de trabajar en lugar de empobrecernos viene con la promesa de elevarnos a lo más alto de este mundo. Sin duda, una expresión que evoca el éxito y la prosperidad suprema. Así que el cuarto mandamiento o la cuarta palabra del Decálogo es un llamado divino a pasar tiempo con Él, a dejar de lado las rutinas de la vida y ser elevados a la presencia de Dios. Nos debemos acordar de este día porque Dios lo marcó en la misma creación como especial, bendiciéndolo y apartándolo para ser usado en lo más sagrado que pueda existir, estar con Él. La razón por la que debemos dejar nuestras labores y ocupaciones es porque el Señor mismo nos dio ejemplo de eso al final de la semana de la creación, apartando ese día para estar con nosotros y haciendo que su presencia nos llene de bendición. No es el día del pueblo judío, sino que fue hecho para la humanidad entera, para que recordemos a Dios como el creador de todo lo que existe, incluidos nosotros mismos. Con base en esto, te invito a que le des una lectura al último mandamiento de la primera tabla y le pidas a Dios que te enseñe cómo lograr convertir el sábado no solo en el deleite santo y glorioso del Señor, sino en la delicia de tu vida. A lo mejor seas una de esas personas que no había visto las cosas de esta manera y esto te resulte sumamente novedoso. Si tienes alguna pregunta adicional, déjala en los comentarios de este video y con gusto la atenderemos. Por ahora, llegó el momento de despedirnos, no sin antes invitarte a nuestra próxima entrega de Conociendo al Salvador. Espero que cuando el programa sea emitido, estés ahí para que podamos escuchar juntos lo que la palabra de Dios tiene que decirnos. Te envío un fuerte abrazo y hasta entonces.